Ya estamos comenzando con la grabación, así que te dejo en el uso de la palabra, Viviana. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Les pedimos a todos, por favor, que apaguen los micrófonos y enciendan las máquinas, la cámara. Les doy la bienvenida a todos los que ya son amigos, conocidos del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, y a los que vienen al instituto por primera vez. Tenemos una inscripción muy grande, 70 personas de Argentina, del interior también, de Buenos Aires, y de España, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Colombia. Así que la verdad muy contento de tenerlos de vuelta acá en el instituto, porque bueno, cada uno está en su casa, pero estamos en el instituto. Como una cuestión de organización, les queremos pedir a todos entonces que mantengan apagado el micrófono, contarles que el expositor va a hablar durante unos 20-25 minutos, y una vez finalizada la exposición, que probablemente se va a terminar el tiempo de nuestro Zoom, vamos a subir y vamos a volver a entrar. Por favor, le pido a los que tengan prendidos los micrófonos que los apagues, o Ezequiel, vos desde ahí podés apagar el micrófono. Ok. Bueno, entonces les decía, cuando se termina el tiempo del doctor Buiz, vamos a salir y volver a entrar con el mismo link. Creemos que para aquel entonces, ya para la parte de las preguntas y de los comentarios. Así que, dada la bienvenida a todos, le damos la bienvenida al expositor nuestro de hoy, que es el doctor Emiliano Buiz, miembro de nuestro instituto, miembro de uno de nuestros grupos de investigación, de trabajo del instituto, que en varias oportunidades ya hemos compartido el evento acá en el instituto, creo que 2 veces aproximadamente. El doctor Emiliano Buiz es egresado de la carrera de Letras y es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, es profesor adjunto en Derecho Internacional Público, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET, y bueno, muchísimos más cargos. Viviana, independiente, por favor. Independiente. Estaba desactualizado el currículum que encontré en internet, así que bueno, disculpas, independiente, y bueno, muchísimos más cargos que bueno, el tiempo mezquino que nos da el Zoom impide que yo me refiera a él, pero bueno, es un académico con una larga trayectoria, así que Emiliano, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, y ya te pasamos el piso. Ezequiel te da para que compartas la pantalla, y te dejo en manos del auditorio. Bueno, muchas gracias. Gracias a Ezequiel Abasolo, a Viviana Kluger y a los amigos y las amigas del Instituto de Historia del Derecho, que siempre recogen con muy buen grado estas investigaciones que estamos haciendo en el marco del Instituto. Así que para mí siempre es un placer poder venir a compartir algunas ideas de las investigaciones por ahí que estamos desarrollando en el curso, digamos, de nuestra carrera de formación en investigación. Lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con un proyecto que está en curso y que, en definitiva, se basa en algunas reflexiones previas, pero que estoy explorando en los últimos años en el marco de CONICET, y que tiene que ver básicamente con los mecanismos de performance o de performatividad, tanto material como formal, del derecho internacional en el periodo clásico, en el periodo antiguo. Básicamente yo me focalizo en el mundo griego clásico y helenístico, y eventualmente con alguna incursión que los romanistas de vez en cuando me permiten, que tiene que ver con el mundo del derecho romano. No sé si ahí están viendo la pantalla compartida. Gracias. Bueno, un poco la idea en estos 20 o 25 minutos que tengo tiene que ver con
uno de los aspectos que en particular me ha interesado en este último tiempo, que tiene que ver con el rol de las organizaciones internacionales, si las podemos llamar así, en el contexto del mundo griego, tanto clásico como helenístico. Y en particular, uno parte de una constatación, que es que gran parte de los libros de derecho internacional como disciplina suelen considerar que estas organizaciones internacionales son resultado de unas discusiones o debates en el ámbito diplomático muy recientes, ¿no? Y eventualmente podemos identificar algún tipo de precursores o de antecedentes lejanos en tiempos que son premodernos. Pero en definitiva se trata de construcciones basadas en la idea de la modernidad. Primer punto respecto de la conceptualización de las organizaciones internacionales. En principio uno puede decir que este concepto depende básicamente de un concepto previo, que es el concepto de Estado, ¿no? Y hoy me parece que no podemos dejar de lado el hecho de que el Estado es el sujeto internacional por excelencia, es el centro de imposición normativa paradigmático en el ámbito del derecho internacional, y solo a partir de los acuerdos entre Estados podemos llegar a imaginar la idea de las organizaciones internacionales. Si uno piensa en qué consisten las organizaciones internacionales, uno diría que tiene que ver con un sujeto derivado que está en definitiva creado e integrado por estos estados modernos y que se basan esencialmente en un acuerdo horizontal, un acuerdo paratáctico, un acuerdo de coordinación, que además, dicen los textos recientes sobre organizaciones internacionales, tienen que cumplir con ciertos elementos constitutivos. Un instrumento de fundación, una carta inaugural que determina sus derechos y obligaciones, órganos que le son propios, un establecimiento de estas organizaciones bajo el funcionamiento del derecho internacional y eventualmente la posibilidad de que pueda ejercer esos derechos o contraer obligaciones de manera independiente de los estados que eventualmente lo componen. Ahora, lo interesante de las reflexiones actuales es que no hay organización internacional sin el concepto del Estado como gran sujeto del derecho internacional. Es decir, pareciera que para que exista una organización internacional debemos considerar la existencia previa de un concepto que es el concepto de sujeto y en particular el concepto de el Estado como gran sujeto. ¿Qué pasa entonces con estas reflexiones en el mundo antiguo? Bueno, acá yo simplemente presento un poco el marco metodológico. Durante mucho tiempo, además de los manuales en el derecho internacional, que suelen ignorar la existencia de un derecho internacional antiguo, hay todo un debate abierto en la doctrina, lo cierto es que incluso los historiadores del derecho han visto con cierto recelo la posibilidad de imaginar un derecho internacional en época antigua. Y esto en particular tiene que ver con un famoso texto de François Laurent, un profesor de Luxemburgo que escribió su Historia del Derecho de Gentes a mediados del siglo XIX y que sentó las bases de lo que se suele llamar la postura negacionista del derecho internacional, que un texto como Eckstein, publicado en el 2006, sigue retomando hasta el día de hoy. Frente a esta postura negacionista, otros textos, encabezados por un texto de Bederman llamado International Law in Antiquity en el 2001, han revitalizado la idea de que, con sus particularidades y con sus características propias, el mundo antiguo experimentó un conjunto de reglas vigentes para las relaciones entre las comunidades políticamente organizadas que podríamos identificar con el concepto de derecho internacional. También es cierto que hay un debate abierto respecto de la posibilidad de concebir en el mundo griego antiguo la idea de sujeto de derecho internacional. Es cierto que los griegos no teorizaron la idea jurídica de sujeto, pero también es cierto que en la práctica la polis, la ciudad-estado, es concebida como un ente político con gran autonomía, que en definitiva está sustentado por valores o principios que lo asemejan a la condición actual de la estatalidad. Son libres, están signadas por la noción de eleucería, de libertad, tienen la posibilidad de establecer su propio orden jurídico, es decir, son autónomos, es decir, son autónomas, y además están sujetas a la autodiquía, es decir, a la posibilidad de ejercer ese derecho a la hora de administrar una justicia local. Es decir, los elementos de la estatalidad
población, territorio y gobierno, acompañados de este elemento de la libertad o de la autonomía, a mi juicio, y esto es lo que sostuve en una publicación reciente en el 2018, a mi juicio, autorizan hablar de un derecho internacional antiguo a pesar de la inexistencia de un concepto de sujeto como el que eventualmente tenemos hoy. Paralelamente a todo ese material, lo cierto es que se ha venido publicando una serie de textos que intentan identificar la naturaleza de estas confederaciones antiguas, estas ligas, estas agrupaciones, estas asociaciones de polis. Lo cierto es que, si bien estos textos han proliferado en estos últimos años, ninguno de ellos se focaliza puntualmente en los aspectos que podríamos denominar jurídicos respecto de esta organización federativa de polis en el mundo clásico. Y entonces, lo que eventualmente yo vengo a proponer en esta primera lectura tiene que ver con intentar advertir en algunas de estas agrupaciones o asociaciones qué elementos del orden de lo jurídico pueden ser relevantes para nuestro pensamiento en términos de historia del derecho. ¿En qué medida sumergirnos en esta lógica de estas entidades federativas del mundo clásico puede ser útil para concebir un poco en la línea de la historia del derecho el modo en que hoy en día funcionan las organizaciones internacionales? Parto de la idea de que, evidentemente, esta lectura arqueológica histórica sirve para posicionarnos mejor frente a una realidad jurídica contemporánea. Los griegos antiguos identificaron con un vocabulario semitécnico varios tipos de asociaciones o de entidades vinculadas con alianzas. Hay asociaciones del orden de lo militar, como las symmagiae o las epimagiae, es decir, alianzas para generar algún tipo de lucha ofensiva común. Hay asociaciones religiosas que llamaríamos, o que los antiguos llamaban anfictioniae, sobre la cual en particular voy a hablar en un rato, y hay asociaciones más bien de tipo político que tiene que ver con unidades políticas consolidadas entre polis. Esa es la idea del koinon, aquello que es común a las polis. La idea de la sympoliteia, es decir, un régimen político compartido entre distintas polis, o incluso un concepto un poco quizás más vago, que es el concepto de etnos, que tiene que ver con grupos nacionales que de alguna manera son superadores de la idea de la polis como ciudad-estado particular. Yo lo que les propongo en función de esta clasificación es tomar, por razones de tiempo, dos ejemplos. Un ejemplo de un koinon, es decir, de una agrupación estrictamente política, y un ejemplo de una anfictionía, quizás la anfictionía más conocida, que es la anfictionía pileo-délfica, que... La verdad es que esto es coger el rábano por las hojas. Me parece que puede resultar más interesante. Empiezo entonces con la liga aquea, que es mi primer ejemplo, el koinon ton ahaion, una liga que tuvo varias etapas en su evolución histórica. De la primera etapa, hacia el siglo V a.C., conocemos muy poco. Conocemos más de la segunda etapa, sabemos que esta liga fue de alguna manera refundada a principios del siglo III a.C., hacia el 281-280. Tuvo una enorme influencia, porque durante mucho tiempo fue una liga aliada de Roma frente a los avances macedónicos en la región del Peloponeso. Todo esto hasta que, por algún intento de alianza finalmente en el siglo II con Macedonia, finalmente Roma termina destruyendo la liga en la famosa batalla de Corinto en el año 146, donde Lucio Mumio, en la guerra aquea, termina por, de alguna manera, desintegrar esta liga aquea. Esta liga aquea es interesante por varios motivos. Empieza siendo fundada solo por 4 comunidades, y luego se van incorporando distintas poleis hasta integrar 10 poleis importantes en su periodo de mayor florecimiento. Entre estas poleis importantes tenemos megalópolis o Argos, que en definitiva distribuyeron en gran medida alguna dosis de poder relativo respecto de estas organizaciones. De los líderes que conocemos de esta liga, y esto es importante en términos jurídicos, advertimos en primer lugar la figura de Arato de Sisión. Arato fue el que incorporó a gran parte de estas poleis en la expansión de la liga aquea. De hecho, Arato tomó Corinto, por ejemplo, en el año 243,
incorporó Megalópolis, cuyas ruinas tienen en la foto, hacia el año 240, Argos en el 229 a.C., tratando de liberar a estas polis, y acá hay un elemento político, de regímenes tiránicos que habían sido impuestos por Antígono II de Macedonia. Estas ciudades estaban, de alguna manera, dominadas a la distancia por el poder macedónico. La segunda figura, quizás importante, es Filopemen, tiene una escultura del siglo XIX ahí, con su representación a la derecha, que fue designado líder de la Liga en el 209 a.C., y que fue quien modernizó en gran medida el ejército. Un ejército en el cual las distintas ciudades participaban de manera equitativa, ¿no? Y esto es lo que en principio ha hecho pensar a esta liga como una especie de organización de seguridad colectiva al estilo de las organizaciones de legítima defensa colectiva para algún caso de ataque respecto de algunos de sus miembros. Lo que en particular consiguió esta liga a partir de sus alianzas respectivas fue generar un prestigio regional que fue acompañado, y esto es lo que me interesa, de una evolución jurídica interesante. Primero, en términos de estructura, hay una estructura jurídica muy clara. Desde el 251 en adelante hay un líder, un strategos, antes había dos que compartían el poder, hay funcionarios administrativos y militares claramente identificados en los textos epigráficos, hay demiurgo y militares, hay secretarios, hay hiparcos, hay navarcos, etc. Hay un consejo, una bulé, donde participaban los ciudadanos varones mayores de 30 años, ciudadanos de todas las ciudades que integraban la liga, y además una asamblea adicional que 4 veces por año se encontraba en la localidad de Egio, que queda al norte del Peloponeso, un lugar un poco alejado del resto de las polis. Frente a esto, es interesante poder concebir o imaginar el modo en que fundamentalmente funcionaba esta liga en términos jurídicos. Y voy a dar solamente algunos pocos ejemplos. Frente a disputas territoriales entre ciudades que formaban parte de la liga del Koinón, conocemos algunos ejemplos en donde la propia liga determinó el envío de representantes arbitrales para que lograran solucionar esa controversia territorial. Es el caso de un conflicto o una disputa entre Corinto, que ustedes tienen aquí, y Epidauro, en donde sabemos que la propia liga designó 51 árbitros de la ciudad de Mégara, que ustedes tienen aquí, para que intervinieran en la solución del conflicto. Y lo que es interesante es que esta inscripción, acá tienen la cita, Inscripciones Graecae 42170, es que en esa inscripción se dice claramente que estos enviados o delegados diplomáticos, estos árbitros, fueron designados según el decreto de los aqueos. Es decir, hay una producción normativa por parte de los órganos de la Liga que en definitiva solucionaban controversias entre aquellos que eventualmente integraran su configuración. Algo parecido ocurre hacia el 189-167 a.C., con otro decreto, en este caso un decreto de las inscripciones de Arcadia, donde aparece una referencia ya no al ainon de los aqueos, es decir, al decreto, sino al graptón, es decir, al escrito que establecieron o fijaron los aqueos. Con lo cual, algunos han interpretado que quizás algunas de estas decisiones eran decisiones orales y en otros casos había algún tipo de decisión escrita. Un segundo ejemplo, y el último ejemplo respecto de controversia, tiene que ver con el vínculo entre dos ciudades importantes del Peloponeso, Megalópolis en la zona de Arcadia y Mesene en la zona de Mesenia. Tenemos acá una controversia que, según una inscripción, también fue solucionada por el Koinón de los aqueos. De hecho, sabemos que Megalópolis inició un procedimiento de solución de controversias. De hecho, se dice que pretendía Megalópolis que se resolviesen algunos territorios que habían quedado en disputas previas, y sabemos por la propia inscripción de los árbitros que la disputa fue resuelta por unos funcionarios, 17 funcionarios, hagemones, que pertenecían al Koinón. Y sabemos que eran representantes del Koinón porque el primero de estos hagemones, en el orden en que aparece en la inscripción, es Apolónidas de Sición, que sabemos que en este momento era el líder de la liga, es decir, quien encabezaba de alguna manera el grupo de 17 árbitros que solucionaron esa controversia.
como verán, un rol muy activo para una organización internacional, porque toma partido respecto de los conflictos y participa a pedido de parte en la solución de estas controversias. Incluso sabemos, porque hay testimonios de Polibio, que la Liga Aquea envió sucesivas delegaciones diplomáticas a Roma para firmar alianzas militares, lo cual, de vuelta, nos abre a la idea de que esta liga no solo solucionaba controversias hacia el interior, sino que además tenía la capacidad de poder suscribir alianzas militares con otras potencias externas, como eventualmente sucedía respecto de Roma. En este caso, la firma es de alianzas militares, ¿no? Symmagiae, no por supuesto de otro tipo de alianzas de carácter político. Lo interesante es que las fuentes sobre la Liga Aquea hablan constantemente respecto de las decisiones que se toman en común y de las acciones que se toman en común, lo cual es interesante teniendo en cuenta que el adjetivo común en griego es koinos, y finalmente el nombre que se le da a la liga es efectivamente el koinon. Por lo tanto, Pausanias y otros reiteradamente hacen alusión a la idea de que se toman decisiones en común. De hecho, las monedas incluso, y ustedes tienen acá 2 ejemplos, están incluso inscritas con el monograma de la Liga Aquea. Fíjense que hay una alfa y una ji, ajaión, y en el caso de esta moneda, este midracma del siglo II a.C., aparece una tau y una capa pequeña que muestran a la derecha to koinon, ¿no? Lo cual muestra de qué modo incluso hay una unidad monetaria, digamos, que se está poniendo en juego en esta alianza. Plutarco además, y esto es muy interesante, no tengo tiempo para expandirme en este texto, habla de que el koinón de los aqueos se comportaba como un solo cuerpo. Hay una metáfora biológica muy fuerte que dice que las ciudades estaban integradas como órganos de un cuerpo al koinón y por lo tanto acrecentaban su poder por el apoyo mutuo, ¿no? Esta idea de la filantropía, esta idea del panhelenismo, que de alguna manera radica en la existencia de, como dice Plutarco en la vida de Filopomen, un único cuerpo y un único poder, ¿no? Al final lo tienen escrito del pasaje. Voy al caso 2, que es el caso de la anfictionía pileodélfica, quizás la organización religiosa de Poleis más extensa en el tiempo que conocemos. Es, por supuesto, aquella asociación religiosa que se creó precisamente para, de alguna manera, proteger el santuario de Apolo en Delfos, y además el santuario de Deméter, que estaba cerca de las Termópilas. Y en el caso de esta anfictionía, tenemos fundamentalmente una serie de elementos que nos permiten a nosotros imaginar que además de tener intereses religiosos, la liga funcionaba, la anfictionía funcionaba claramente con una intencionalidad político-jurídica muy fuerte. De hecho, sabemos que había miembros fundadores, 12 hieronémnones, es decir, recordadores sagrados, hay un elemento sagrado muy fuerte. Sabemos que luego se incorporaron una enorme cantidad de ciudades o de polis, que se reunían 2 veces por año en las asambleas, se llamaban las Pylaia, porque eran en la ciudad de Pilas o de Termópilas. Esto lo dice Estrabón en el libro 9, y que además tenía un objetivo común. Ahí lo tienen ustedes. La Liga Anfictiónica fue organizada para deliberar sobre asuntos comunes y para mantener en común el cuidado del templo, porque, dice de paso el texto de Estrabón, había mucho dinero en juego, ¿no? Había un fondo para financiar las tierras sagradas dedicadas fundamentalmente al dios. Gran importancia militar respecto de esta liga anfictiónica. Un ejemplo claro es cómo la liga se une para destruir la ciudad de Quirra o Crisa en la Primera Guerra Sagrada, principio del siglo VI. La ciudad de Quirra había puesto peajes para aquellos que atravesaban la tierra sagrada para llegar a Delfos. La liga decidió, la anfictionía decidió organizar una campaña militar que termina destruyendo la ciudad de Quirra. Incluso, y esto lo podemos desarrollar más adelante, en el primer ejemplo que se tiene conocimiento en el mundo occidental del empleo de armas biológicas, ¿no? Porque de hecho se contaminó un río para que la ciudad de Quirra finalmente se rindiera ante la liga. Hay un juramento que los miembros de la anfictionía debían jurar, de que no iban a arrasar ninguna ciudad de los anfictiones, que no iban a cerrar corrientes de agua en tiempos de guerra, porque si no, el ejército de los anfictiones iban a ir contra aquel que se rebelara,
Esto muestra la enorme unidad militar y el poder jurídico que tenía el juramento como promesa unilateral. Esto lo dice Esquines. Y además sabemos, no solo que tenía cada una de las ciudades que integraban la Liga el mismo peso jurídico, un voto cada uno. Algunos dicen 2 votos porque era un voto individual y un voto en común. Y además, dice este texto de Estrabón, se proclamaban normas anfictiónicas respecto de las obligaciones que cada ciudad tenía respecto de las otras, ¿no? Tas anfictionicas dicas, es decir, normas que eventualmente tienen que ver con el ámbito religioso, pero que evidentemente cumplen una función jurídica concreta. Fíjense cómo la propia anfictionía podía tomar decisiones que sancionaran a alguna de las ciudades. Este es un ejemplo que menciona Plutarco, un caso en los cuales los megarenses decidieron frente a una caravana de procesión que iba, una embajada sagrada, una fioría que iba hacia Delfos, borrachos los megarenses tiran los carros hacia un lago. Esto generó una disputa internacional muy fuerte porque las embajadas eran sagradas, y precisamente como Mégara no solucionó el problema, la Liga de los Anfictiones, es decir, la anfictionía piriodélfica, decidió, enterándose del caso, castigar a los megarenses, algunos con el exilio y a otros con la muerte. Es decir, estamos en una organización internacional que sanciona incluso cuando sus propios integrantes, cuando las propias poleis no toman el castigo por su propia mano. Lo interesante, y con esto voy cerrando, es que simultáneamente a estos usos tan consolidados del poder jurídico y casi les diría judicial o jurisdiccional de esta anfictionía, tenemos ejemplos en los que ciudades que formaban parte de la Liga manifestaron una especie de resistencia o rechazo al cumplimiento de la decisión. Es el caso de los espartanos en el 371. Saben ustedes que después de una famosa batalla, la batalla de Leuctra, los tebanos fueron atacados precisamente por los espartanos. Los tebanos se quejan de que los espartanos los habían atacado en un momento sagrado, estaban festejando las Tepoforias, y la Liga, los anfictiones, deciden multar a Esparta con 500 talentos que luego se convierten en 1000 talentos. Esparta consideró que este castigo era injusto y por lo tanto, dice Diodoro Sículo, sostuvo y resistió el cumplimiento diciendo que esto había sido un procedimiento injusto. Fíjense, resistencia de una polis frente a la decisión de la anfictionía. Segundo caso, en el año 365, fíjese, muy pocos años después, los atenienses, en un caso también particular, decretaron que los juicios que habían sido llevados adelante por los anfictiones contra ciudadanos de Delfos, por los cuales se los había confiscado de bienes a los ciudadanos y se los había condenado a pagar una multa, eran considerados injustos, y por lo tanto los atenienses, un decreto ateniense, decretaron que esas decisiones eran inválidas, ¿no? Ateleis, que no podían surtir efecto, lo cual, fíjense, en términos jurídicos, esto implica una gravedad importante respecto de la resistencia. Para cerrar, y antes de las conclusiones, ¿es posible pensar que estas ligas responden a esta idea actual de que las organizaciones parten de un acuerdo entre pares? ¿Esta organización responde a una coordinación de estructuras políticas en las cuales los estados sujetos interactúan desde la igualdad? Bueno, en el mundo antiguo ya Isócrates alertaba respecto del problema de los tratados con cláusulas no simétricas, ¿no? Isócrates decía, siglo IV a.C., que las cláusulas asimétricas tenían que ser suprimidas porque no era un tratado eso, sino que eran órdenes, prostágmata. Dice, en el caso de un tratado en el cual no hay syntecas, no hay imposiciones en común, sino que hay imposiciones de unos a otros, ese sistema es un sistema que establece una lógica de superioridad e inferioridad que no es aceptable para la mentalidad ateniense respecto de la igualdad entre ciudades autónomas. Para concluir entonces, me parece que trazar algún tipo de paralelismo inmediato, como algunos han querido, entre la Liga Aquea o la anfictionía délfica y la Liga de Naciones, Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, es una comparación arriesgada. Es una comparación arriesgada porque la naturaleza evidentemente es muy distinta,
y porque evidentemente el modo de funcionamiento es muy diferente. Ahora, lo que sí me parece que es interesante, y esto es lo que quiero quizás dejar como conclusión, es que la experiencia de estas ligas o agrupaciones griegas nos permite advertir que ya en la antigüedad había una tensión extremadamente fuerte entre una normativa jurídica multilateral, la que se acuerda en los órganos, en los consejos y en las asambleas de estas agrupaciones, y el poder que cada una de las polis quiere resistir o quiere poseer internamente para de alguna manera sobreponerse al resto de las ciudades. Entonces, me parece que estas instituciones en el mundo antiguo se presentan como aparentemente horizontales, digo, cada ciudad tiene un voto, por ejemplo, todos participan en el consejo, todos participan en la asamblea, y sin embargo, estos ejemplos que yo di de las resistencias unilaterales permiten advertir que estas organizaciones, como hoy, son fácilmente manipulables por parte de aquellos estados que forman parte de estas agrupaciones y que deciden incorporarse a esas agrupaciones. Por lo tanto, me parece que estas organizaciones antiguas sirven para alertarnos respecto a lo que implica, primero, el uso político de los órganos de una organización internacional. Segundo, la manipulación diplomática que se hace respecto de las decisiones, porque en definitiva son decisiones que las propias polis tienen que incorporar y tienen que cumplir, por lo tanto, tienen que interpretar según su propia autonomía jurídica. Y finalmente, la idea de que estas agrupaciones muchas veces responden a términos hegemónicos. Hay una construcción imperialista, hay un uso imperialista que tiene que ver con pretensiones de subordinación y que, me atrevería a decir, no están muy lejos de lo que las organizaciones internacionales hoy nos muestran, no solo en términos jurídicos, sino, y quizás fundamentalmente, en términos de política internacional. Voy a dejar, si les parece, ahí. Les agradezco mucho la atención y, insisto, esto es un trabajo, tomé solo 2 ejemplos, un trabajo más amplio, así que cualquier comentario, sugerencia o idea que puedan aportar va a ser más que bienvenido. Así que muchas gracias. Emiliano, ahí está, perfecto. Bueno, nos quedan 3 minutos, así que para estar tranquilos, vamos a salir y volver a entrar. Así complementamos con las preguntas y los comentarios. Así que con el mismo link volvemos a entrar, Emiliano. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias y nos vemos en unos minutos, ¿eh? Perfecto. Gracias. Vamos a ir atrás también. ¿Qué será? Que ahí